Bueno, un tema que está últimamente, que ha generado muchas polémicas, es el tema de la deuda externa argentina y los pagos que le deben hacer al FMI y que se vienen haciendo. Eh, en este momento, hay agrupaciones que vienen desde hace mucho tiempo, como por ejemplo Diálogo 2000, desde hace mucho tiempo poniendo el foco en lo que significa realizar los pagos de la deuda externa para nuestro bienestar futuro, digamos, de la Argentina, aunque también afectan el presente. Por eso nosotros pensábamos que cuando se habla de no pago de la deuda externa, muchas veces se lo dice de una forma solamente como consigna. Y cuando uno después le pregunta a la gente por qué, cómo habría que hacer, y bueno, no saben explicarlo. Pero hay, eh, como recién decía, Diálogo 2000, que en estos momentos se integra autoconvocatoria por la suspensión del pago de la deuda externa, que vienen haciendo un trabajo muy serio sobre la deuda externa. Por eso estamos comunicados con Beverly King, que justamente es economista y es coordinadora de Diálogo 2000. ¿Qué tal, Beverly? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes. Bueno, yo quería hablar contigo sobre todo porque ya alguna otra vez hemos hablado hace muchos años y sé que ustedes vienen trabajando muy bien sobre el tema de por qué no hay que pagar la deuda externa. Porque en este momento se escuchan muchas voces, pero cuando uno pide argumentaciones no se dan las argumentaciones que muchos quisiéramos que se dieran. ¿Por qué no habría que pagar la deuda externa? Yo creo que uno puede empezar a pensar que hay dos motivos principales y después de ahí lo podemos ir viendo cada vez más detalle, ¿no? Ujú. Pero el primer motivo es decir que pagar esta deuda nos está matando. Entonces no tenemos por qué, como pueblo, ni como naturaleza de lo cual somos parte, no tenemos por qué pagar una deuda que nos está matando. ¿Y por qué digo esto? Digamos, si 40% de la población, como mínimo, está viviendo en la pobreza, todos reconocen que la destrucción ambiental que estamos experimentando a través de un modelo extractivista cada vez más primarizado de economía, que está al servicio del pago de esta deuda, porque es ese modelo, entre otras cosas, que genera las divisas, sean dólares, euros, lo que queremos, para pagar esa deuda, este, y, y en el derecho y en la justicia, si se quiere, hay un límite. Cualquier deuda tiene un límite. Ujú. Y el límite, podemos decir, es eso. Es la dignidad, es la sobrevivencia mismo de un pueblo, la posibilidad de controlar su destino y seguir existiendo siquiera. Y cuando hablamos de justicia, hablamos de la ética, hablamos de lo que cualquier de nosotros puede entender como justo. Y cuando hablamos de derecho, decimos, este es un derecho que está protegido en el derecho jurídicamente aplicable, digamos, en todo el mundo. No solamente a través de todos los pactos y convenciones de derechos humanos, por ejemplo, sino, o sea, todo lo que es el derecho humanitario, pero los fundamentos realmente del derecho tienen que ver con eso, proteger a los pueblos, a los países, a cualquier frente a una situación de fuerza mayor que lo obliga, digamos, a su propio exterminio. Eso está descartado en todos los sistemas de derecho. Entonces, eso es un primer motivo. O sea, una deuda que nos está matando no tenemos por qué pagarlo. Ujú. Hay que parar la pelota, es decir, en todo caso, veamos cómo se puede hacer frente, digamos, a una deuda, si es legítima, si ha sido contraído, digamos,
de buena fe, en buenos términos. Bueno, veamos en todo caso en qué condiciones, en qué momentos se puede retomar el pago. Pero no se puede forzar el pago en esas condiciones. Y bueno, el segundo motivo, que para nosotros también es de gran importancia, es que el hecho de que esta deuda no es una deuda de buena fe, es una estafa, es una deuda ilegítima, o sea, no está de acuerdo con la justicia, no es una deuda legítimamente contraída, y es una deuda que en términos también jurídicos se puede calificar de odiosa. Eso quiere decir simplemente que es una deuda que ha sido contraído en contra de los intereses del pueblo y con conocimiento de los prestadores. O sea, no es un daño, no es una sorpresa a nadie que, por ejemplo, cuando el Fondo Monetario en el año 2018 prestó 57.000 millones de dólares al gobierno de Macri, no era sorpresa a nadie que en los próximos 18 meses, o sea, en el resto del gobierno de Macri, la pobreza incrementó 10 puntos aquí en Argentina. O sea, ese acuerdo, ese préstamo, tuvo una consecuencia muy directa. Y es interesante que incluso el propio Macri en estos días se ha sumado, podemos decir, a las denuncias que venía haciendo el gobierno, el presidente Alberto Fernández, otros funcionarios del gobierno. El propio Macri ha salido en estos días a reconocer que esa deuda, ese préstamo del Fondo Monetario, no sirvió para ningún beneficio para el pueblo argentino. Sirvió para salvarle el pellejo de sus amigos especuladores y banqueros que habían comprado bonos emitidos por su gobierno para pagar intereses sobre deudas anteriores, y que veían que no iban a poder cobrar esas deudas. O sea, confesión de parte, digamos, relevo de prueba, uno puede decir. O sea, pero si miramos el texto histórico de esa deuda, si miramos aquí en Argentina el hecho de que la problemática actual de endeudamiento tiene mucho que ver con sus orígenes durante la dictadura militar. O sea, la deuda no puede separarse de 30.000 desaparecidos en este país, ni de 40 años de no investigación de este crimen, de no sanción a los responsables de este crimen. Entonces tenemos una deuda actual con el Fondo Monetario que ha sido denunciado reiteradamente por el propio presidente. Hay querellas en el Poder Judicial de nuestro país denunciando su arbitrariedad, su fraude, el hecho que ha sido una estafa. Pero si miramos toda la deuda pública de Argentina, lo que planteamos es hay una necesidad imperiosa de investigar esa deuda antes de seguirlo pagando. Claro, ahora ahí Beverly, bueno, vos hablabas de las denuncias del presidente, igual lo que uno ve que están negociando con el Fondo Monetario y que están pagando la deuda. Es decir, se va estirando, pero mientras tanto se pagan intereses. Y aparte este es el gobierno que más deuda pagó, ¿no? Porque no solamente digo el de Alberto Fernández, sino la otra etapa cuando gobernaba Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, pagaron más de 200.000 millones de dólares, por lo menos lo que surge del banco, viendo lo que surge que se pagó del Banco Central, y seguimos endeudados en 200 y pico mil millones de dólares. Hablamos de la deuda del FMI, que por supuesto lo que vos decís es tal cual, lo de Macri, pero ¿qué pasa con los otros 240.000 millones de dólares que en general están en deuda? Una parte en deuda extranjera, pero otra parte es deuda con los jubilados, con el ANSES, deuda con el Banco Central. ¿Qué hacemos con esa deuda?
Bueno, efectivamente, decimos aquí, separando los tantos, digamos, desde tiempos de la dictadura, o sea, ya estamos Claro, hablando de más de 40 años, quien gana en Argentina, quien gobierna en Argentina es el partido de la deuda. claro. Algunos lo podemos criticar por endeudarse de más. Y Mm, esto ha sido muy claro en el gobierno de Macri, por ejemplo, y podemos ir más atrás. claro. Otros podemos criticar al gobierno por pagar de más. Claro. Efectivamente fue Cristina Fernández de Kirchner que en su momento dijo que somos pagadores Pagadores seriales. seriales. Claro. Y en ambos casos, obviamente tenemos para el pueblo argentino, para la economía argentina, digamos, un desastre. Mm, El resultado de una política que ha sido política de Estado desde ese entonces. mm, Lo cual quiere decir que todos quieren endeudarse, por lo cual nadie cuestione el otro, y quién paga los platos rotos, bueno, somos los de siempre. claro. El pueblo, y cada vez más vemos que también es la naturaleza, la esencia y la posibilidad de vida mismo, Ujú, quienes están ayudando a pagar esta deuda. Entonces, claro, decimos, hay otras deudas. Decimos muchas veces en todas las marchas y en todo, si es así, la verdadera deuda, la deuda con el pueblo, con ujú, la naturaleza. Y aquí reconocemos y tenemos que reconocer que hay una deuda con los pueblos originarios en nuestro país. Esa es una deuda histórica. Hay mm, una deuda de género, como decís, hay una enorme deuda social, como ha dicho, con los jubilados, con los trabajadores que ganan salarios de miseria, con el pueblo que no encuentra empleo, que vive, digamos, de sus propios modos de producción, podemos decir, de lo que se puede. Bueno, toda esa deuda social y toda la deuda ecológica y climática que se pone cada día más en evidencia, bueno, eso sí son deudas que hay que pagar. mm. Y lo que planteamos, y por eso decimos también, motivo por no pagar la deuda pública, la deuda financiera que se reclama a nuestro país, es que impide la transformación económica que necesitamos para poner prioridad en el pago de esas deudas con el pueblo y con la naturaleza. Ujú, O sea, si seguimos pagando al Fondo Monetario, si seguimos endeudándonos con el Banco Mundial y sobre todo en este momento, con los tenedores de bonos, o sea, quienes compran los bonos, sean en el extranjero o sean aquí dentro del país, ujú, el presupuesto va a ir sumiéndose en intereses sobre esa deuda, el pago de intereses sobre esa deuda, y toda la economía se estructura en función de producir para ese pago, no para los derechos del pueblo, no para la salud, para la ujú, educación, para el trabajo, sino la economía se sigue estructurando para posibilitar ese pago. ujú. Entonces, por eso decimos que es urgente en Argentina que se avanza hacia una suspensión de todos los pagos de esa deuda, Mm. la investigación a fondo de su legitimidad y su legalidad, para poder repudiar efectivamente una deuda que no debemos. No Está debemos, claro. el pueblo argentino no debe la naturaleza y no debemos seguir pagando. Está claro. Beverly, yo te hago esta consulta porque aquellos que dicen que hay que pagarla es, lo, es el argumento que más utilizan. ¿En algún lugar se logró esto? Es decir, suspender los pagos de la deuda, no pagar, investigarla. Yo sé que investigarla creo que en Ecuador se investigó y se pagó mucho menos, pero se logró en algún lugar porque, qué sé yo, pasó que en países como Grecia, que inclusive hubo un referéndum donde la gente fue, votó y dijo que no estaba de acuerdo en que se pagara al Fondo Monetario y después el presidente de la Nación, Sisipas,
arregló con el Fondo Monetario y arregló el pago de la deuda, porque si no dijo que no podía seguir gobernando. ¿Hay algún lugar que vos puedas decir acá ocurrió eso? Mira, en la historia hay muchísimos ejemplos, sobre Sí, todo si vamos a principios del siglo pasado o el siglo XIX, por ejemplo, hay muchísimos ejemplos. Lo sí, que sí hemos visto en los últimos años, digamos hablando de los últimos 40, 50 años, eh, muy concretamente a partir de la década de los 70, sí. cuando el capitalismo entra en una fase que muchos hablan, digamos, de la financiarización de la economía, o sea, donde efectivamente el movimiento de divisas, la acción especulativa, financiera, la libertad de movimiento de capitales han sido las claves de estos últimos 50 años de la economía a nivel mundial. Ujú, Y parte de ese proceso de financiarización de la economía ha impuesto nuevas reglas que son aceptados por demasiados gobiernos, demasiados estados en el mundo. Por ejemplo, en el ujú, año 76, y no es casual que es en el mismo momento donde se va imponiendo dictaduras militares en muchas partes de América Latina y de otras partes también del mundo, en ujú, ese momento, por ejemplo, Estados Unidos aprueba una ley que se llama la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera, ujú, que suena como muy bonita, digamos, pero en realidad lo que dice esa ley es que la soberanía de los estados termina cuando los estados entran al mercado. ajá, Entonces, de ahí sobreviene, digamos, toda una serie de imposiciones, digamos, legislativos en países centrales como Estados Unidos, como Gran Bretaña, otros lugares, donde se va construyendo, que muchos hablamos de una impunidad corporativa, ujú, o sea, donde realmente se va construyendo una estructura legal que se aplica a las finanzas, se aplica al comercio a través de los tratados de libre comercio, los tratados de protección de las inversiones, los bonos de deuda que implica que los países firmen cláusulas que ceden jurisdicción a otros países, cosa que hemos vivido aquí en Argentina con mucha fuerza, con todo el escándalo con los fondos buitres. O ujú, sea, estos son acontecimientos, digamos, pero muy recientes. ujú, Y eso nos tiene que dar la posta de que es necesario revertir estas reglas, estas construcciones que tienen que ver efectivamente con asegurar la impunidad del movimiento de capital, ujú. para que los derechos de los pueblos, los derechos de la naturaleza tengan la primacía que todos indican a nivel internacional. Tiene que haber un control soberano desde los pueblos hacia el capital. Ujú. Entonces, eso significa que sí, hay muchas cosas que tienen que ir cambiando para que la deuda no siga rigiendo nuestras vidas. Está muy claro, Beverly. Bueno, yo te quiero agradecer mucho esta comunicación. No sé si querés agregar algo más. Ustedes hicieron una movida muy importante la semana pasada, autoconvocados por la suspensión del pago de la deuda externa en casi todo el país. ¿Qué piensan hacer de acá a futuro? Y si vos, aparte, si querés agregar algo más. Efectivamente, la semana pasada estuvimos con una movilización nacional que pese a la lluvia que forzó la suspensión en varias localidades del interior, tuvimos una movilización muy fuerte aquí en Capital y en varias localidades del país. Y ahí llamamos a seguir ampliando una convocatoria que es abierta, como decía, a todas las fuerzas populares. Ujú, No es un movimiento partidario,
Es un movimiento que queremos decir con mucha claridad que aquí lo que hay que hacer es suspender el pago y investigar la deuda. Muchos estamos convencidos que la deuda es un fraude, es una deuda ilegítima y que no tenemos por qué pagar nada. Pero investiguémoslo, quitamos las deudas. Y eso es algo que es fundamental en nuestro país. Usted, como lo mencionó, se hizo hace unos años atrás, 2008, en Ecuador, con resultados muy importantes para el país, para el pueblo, pese a que tampoco el gobierno ecuatoriano actuó después de la auditoría de la deuda con toda la fuerza que podría haber hecho. En Brasil también había importantes esfuerzos para llevar adelante una auditoría de la deuda, en México también en algunos momentos, y bueno, pensamos que también esta campaña, que entendemos una campaña aquí en Argentina, pero también parte del esfuerzo en toda nuestra América, en todos los países del sur, e incluso en muchos países del norte, de reconocer que la deuda es una verdadera estafa, es un obstáculo al desarrollo de los pueblos, a una dignidad, a la misma sobrevivencia. Ayer en nuestra ciudad, como también en otras partes de Argentina, desde la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda, participamos en la movida convocada por la coordinadora Basta de Falsas Soluciones. El 911, una emergencia realmente socioambiental en nuestro país a nivel mundial, donde vemos en este momento en Escocia, en la conferencia climática que ya está terminando prácticamente, los gobiernos siguen hablando, pero no están tomando decisiones que aportan soluciones a las problemáticas que todos están visibilizando. Y entre ellos vemos que, por ejemplo, se siguen proponiendo más deuda como uno de los caminos para solucionar este problema. El propio presidente Fernández ha ido a proponer canjes de deuda por acción climática, cosa que nosotros entendemos de ser realmente una barbaridad. O sea, estamos dando una deuda que decimos en principio es una deuda ilegítima, una deuda que el propio presidente está denunciando como fraudulenta, una deuda que no tenemos que estar pagando, entonces no tenemos por qué canjearlo por nada. Está y sobre todo no canjearlo por lo que es la naturaleza, lo que son nuestras fuentes de vida, el agua, el aire, los bosques, los territorios. O sea, es una barbaridad. Entonces ahí vemos la importancia de seguir ampliando este movimiento. Durante diciembre, o sea, después de las elecciones, vamos a ver todos en qué situación nos encontramos. Entendemos claramente que no hay ninguna negociación cerrada con el Fondo Monetario, aunque el gobierno sigue en este momento esforzándose en esa dirección. Y entendemos que ningún acuerdo con el Fondo Monetario nos va a brindar satisfacción, ni derechos, ni un camino de salida de la pobreza, del extractivismo y de la explotación. No va por ese camino. Estamos a 20 años del 19 y 20 de diciembre 2001 y eso nos tiene que llamar a la reflexión. Está muy claro, Beverly. Yo te agradezco mucho por esta comunicación. Diálogo 2000, ¿cuántos años tiene de paso? Porque vos sos la coordinadora. A ver, empezamos a trabajar en 97. Parece que el próximo año vamos a cumplir 25 años. 25 años, sí. 25 años. Bueno, yo te agradezco mucho por esta comunicación. Estamos a disposición. Y seguiremos charlando en otro momento. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Chao, chao. Hablábamos con Beverly King, coordinadora de Diálogo 2000, economista, un participante de la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda.
charlando un poco sobre este tema que muchos hablan, que a veces queda solamente en consignas y lo que nosotros pensábamos era que había que ver y desarrollarlo para que la gente también entendiera cuál es la posición de los que dicen de no pagar la deuda, pero tienen argumentos serios para proponerlo.